Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre de gracia y de bondad, ti sea toda honra y toda gloria en esta mañana. Permítenos a través del estudio de tu palabra, del entendimiento de esta confesión que como iglesia tenemos, avanzar en el conocimiento de tu revelación, de aquello que has dado a tu iglesia, a tu pueblo, a través de los tiempos. Y con eso afianza nuestros corazones en ti, Señor. Gracias, Dios, por la bendición que es poder escuchar y hablar y compartir y escuchar acerca de que tú has hecho un pacto con tu pueblo, el cual tú no fallarás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana iremos al capítulo 7 de nuestra confesión para estudiar un tema que en realidad a mí me apasiona bastante, pero también es muy importante que lo entendamos, el hecho de el pacto de Dios. Eso es lo que trata este capítulo de nuestra confesión. Como sabemos, somos una iglesia confesional y además de ser una iglesia confesional, nos llamamos Iglesia Bautista Reformada Liberia. Hay varios distintivos que tienen las iglesias reformadas. No voy a mencionarlos todos, pero algunos importantes de destacar en esta mañana con respecto a este capítulo es que las iglesias reformadas se destacan por ser confesionales, adoptar una confesión histórica de fe, la cual le muestra al mundo qué es lo que creemos, al mundo, a las otras iglesias y al fin y al cabo a los miembros de esa iglesia qué cosas creemos. Pero también las iglesias reformadas creen y viven el pacto de gracia. Bueno, y eso es importante. Vamos a ir a ver qué es el pacto de gracia, pero empecemos leyendo los 3 párrafos que trata este capítulo en la Confesión Bautista. El párrafo 1 dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido observar, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Ese es el párrafo 1. El párrafo 2 dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, prometiendo dar su espíritu a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Y el párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, que tenemos aquí una serie de párrafos y una serie de conceptos y tratamientos que hicieron los hermanos bautistas particulares en el siglo XVII acerca de aquello que es mencionado a través de la historia de la iglesia como la teología del pacto. Pero ahora que hemos leído el párrafo queda la pregunta: ¿qué es un pacto?
En su nivel más básico, un pacto es una relación de juramento entre dos o más partes. Un pacto es un acuerdo formal entre esas partes. Nuestro mundo está plagado de pactos. Hay constantemente pactos en medio de nosotros, como humanos, como hombres viviendo en este mundo, hacemos pactos constantemente. ¿Cuáles son pactos? Bueno, ejemplos de pactos tenemos el matrimonio. El matrimonio es un pacto que Dios da a la humanidad, donde un hombre y una mujer se unen para formar una familia. Los relacionamientos contractuales a nuestro alrededor están basados en el pacto, en el concepto de pacto. Los relacionamientos de contratos que se hacen están basados en pactos. Incluso la mayoría de países o estados entran en una relación de pacto para establecer, por ejemplo, una república como Costa Rica. Pero ahora sí, los pactos bíblicos suelen implicar que las dos partes del pacto se hagan ciertas promesas mutuas. Eso es en los pactos bíblicos, ¿verdad? En los pactos naturales que vemos entre nosotros también las hay. Pero en los pactos bíblicos también existe una relación de promesas mutuas. Y aunque los pactos bíblicos tienen algunas cosas en común con los contratos modernos, los pactos bíblicos no son meros acuerdos legales. Es importante destacar eso. Los pactos bíblicos no son simplemente acuerdos legales. Estos pactos, los pactos en las escrituras, se basan en una relación de amor y confianza entre esas dos partes. Por eso tomamos como ejemplo el matrimonio. En los pactos divinos, Dios es quien establece soberanamente esa relación que Él va a tener con las criaturas. Entonces ya vimos que un pacto es esa relación de acuerdo entre dos partes o más partes. Hay condiciones adjuntas a este tipo de juramento por el lado humano. La parte humana involucrada en un pacto con Dios no cumple, si la parte humana en este pacto no cumple aquello que es requerido de él, va a haber consecuencias. Por ejemplo, cuando Adán y Eva incumplieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron grandes y graves consecuencias, ¿verdad? Eso lo encontramos en capítulo 3 de Génesis, en la caída. Y es importante tener claro que ante el incumplimiento de un pacto hay consecuencias. Bueno, por parte de Dios nunca ha habido incumplimiento del pacto. Dios ha permanecido fiel y toda la escritura nos habla de cómo este Dios, creador del cielo y de la tierra, una y otra vez ha hecho pactos a los cuales Él ha permanecido fiel y la humanidad ha permanecido infiel. Los teólogos reformados han hecho una distinción entre teología reformada y su asociación con la teología del pacto para estudiarlo. Pero ambos términos constantemente en medio de la teología reformada han sido expresados de forma paralela. Teología reformada, teología pactual. De manera bíblica e histórica, los teólogos reformados en general han identificado tres pactos mayoritarios sobresalientes en la Biblia. Estos tres pactos son, primeramente, el pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de redención? El pacto de redención se refiere al pacto que fue hecho en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para redimir a un pueblo para la gloria de Dios. Esto también para traer un bienestar eterno a ese pueblo que iba a ser redimido. Según los términos de este pacto, en el pacto de redención,
el Padre elige a un pueblo para salvarlo. El Hijo acepta redimir a este pueblo mediante la entrega de su vida, muriendo y resucitando. Y el Espíritu Santo, consciente en aplicar esta obra redentora de Jesucristo a ese pueblo, a esos que el Padre había escogido y a aquellos que el Hijo había redimido. Este es un acuerdo intratrinitario. Se le conoce también como el pacto intratrinitario. Cabe notar también que cada persona de la Trinidad está involucrado en cada uno de los aspectos del pacto. No es que solamente el Padre se limitó a hacer solamente eso. No, el Padre está involucrado en toda la obra redentora. Incluso cuando oramos, nosotros oramos al Padre para la santificación de nuestras vidas. No es que el Padre ya no hace nada más, sino que hablamos de esto como un acuerdo de las tres personas de la Trinidad en la eternidad para llevar a cabo una obra en el tiempo, en la actualidad, para con los hombres. En segundo lugar, tenemos también lo que se llama el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? Bueno, a veces es llamado el pacto de la creación o el pacto adámico. Este pacto de obras es el pacto que fue hecho entre Dios y Adán en la creación. Adán fue el representante de todos los hombres que descienden de él por generación ordinaria. Todos los hijos de Adán estaban representados en Adán. Bajo los términos de este pacto, Dios prometió confirmar a Adán en un estado de vida, o sea, el darle vida eterna a Adán, si Adán le obedecía perfectamente. Recordemos que había dos árboles en el huerto, dos árboles en el jardín del Edén. Eso podemos leerlo en Génesis 2:9. Vamos a Génesis 2:9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claramente había una oferta de dos caminos, había una elección en medio de eso, que Adán en su estado de inocencia podía llevar a cabo a través del pacto que Dios hizo con Adán para obtener ya sea la vida eterna o una condenación. ¿Qué eligió Adán? Bueno, todos la sabemos. Eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual le traería la condenación a él y a todos sus hijos. En este pacto cabe definir que Adán es la cabeza federal de la humanidad. ¿Qué significa cabeza federal? Bueno, el representante. Adán era un hombre sin pecado y es quien mejor nos podía representar en aquel entonces. Muchas veces cabe entre nosotros la jactancia, de decir, bueno, pero es que si no hubiera sido Adán, si hubiera sido yo, mi hermano y mi hermana, no podemos pensar así. Porque ciertamente Adán no había pecado y nosotros constantemente nos encontramos pecando. En este pacto, ya dijimos que Adán es la cabeza federal. Adán nos representó de tal manera que Dios se comprometió a contar lo que hiciera, con nosotros. O sea, si Adán hubiera obedecido, su obediencia sería contada en nuestro lugar. Y todas las personas de en adelante tendrían vida eterna. Sin embargo, como Adán desobedeció, su desobediencia se nos cuenta a nosotros y nacemos ahora, toda la humanidad, en un estado de pecado y alejados de Dios y de su gloria. Esto es lo que vemos en varios pasajes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
No obstante, las exigencias del pacto de obra siguen vigentes hoy en día para todas las personas. La Biblia revela el pacto de obras en textos como Génesis 1:26 al 28, el 2:15 al 17, Romanos 5:12 al 21, al cual vamos a ir en este momento. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No voy a continuar, pero vemos claramente cómo en los versículos 12 y 13 nos habla acerca de esta representatividad que tenía Adán como cabeza federal delante de Dios para toda la humanidad. La desobediencia de Adán se nos contó a todos nosotros y todos nacimos desde Adán hasta el día de hoy en un estado de pecado. No hay opción. Adán es nuestro representante. Pero ahí es donde vamos al siguiente pacto, el pacto de gracia. Cuando Adán desobedeció y comió del árbol prohibido, Dios habría sido totalmente justo al dejar a la humanidad en un estado de pecado y miseria, apartada totalmente de la vida eterna. Esa consecuencia del pecado era totalmente justa y Dios podía habernos dejado en nuestra maldad, en nuestro pecado. Y ya. Sin embargo, en la Biblia encontramos cómo Dios no hizo eso. En lugar de eso, Dios ha elegido mostrar su gracia a algunos, salvándolos del pecado y la culpa a través de la persona y obra de Jesucristo. Él hizo un pacto de gracia con su pueblo, prometiéndose salvarnos en Cristo. Y a su vez nosotros respondemos con fe, creyendo, confiando solamente en Jesús para la salvación. Esa fe da fruto en una vida de fe y obediencia a partir de ahí. El pacto de gracia no se llama así porque no haya obras. Más bien es un pacto de gracia porque otro en nuestro lugar cumple las obras que eran necesarias. Cristo Jesús, nuestro Señor. Como, como postrer o último Adán, así se hace referencia a nuestro Señor en el Nuevo Testamento, como postrer Adán, como el último Adán, Jesús rinde la obediencia perfecta que Dios exigió al primer Adán y por ende a toda la humanidad. Y por eso al caminar perfectamente en los pasos de la ley y cumplir toda la ley, Jesús representa a un pueblo que Dios ha escogido. Vimos en el pacto de redención antes de que el tiempo existiera. El acuerdo que Dios hizo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo lleva a cabo en el tiempo, en la temporalidad, y salva a hombres a través de ese pacto, el pacto de gracia.
Jesús expió el pecado de su pueblo. Ahí es donde vemos cómo los sacrificios apuntan a Cristo, cómo los sacrificios del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, o incluso de otros hombres antes de ser dada la ley, todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, ¿verdad? El chivo expiatorio sobre el cual se ponían las manos y se tiraba al desierto, ¿verdad? Cristo es ese cordero, ¿verdad? Inmolado por nuestros pecados, en el cual lleva en sí todos los pecados de aquellos que confían en Él. Y por ende, a través de ese pacto, a través de esa sustitución, la ira del Dios vivo es aplacada. Y por eso, como lo dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. En el pacto de gracia, Cristo es la cabeza federal del pueblo. Recordemos, Adán es la cabeza federal de toda la humanidad, pero Cristo es la cabeza federal de los que creen, de los que tienen fe, de los que han creído, de aquellos que son regenerados para salvación. Jesús es el representante. Así, cuando confiamos en Cristo, su obediencia perfecta se nos imputa. Esto quiere decir que se carga a nuestra cuenta la justicia perfecta y la perfecta vida de Cristo Jesús. Por eso Dios nos declara justos y que hemos cumplido el pacto de obras. Dios nos declara como si hubiésemos vivido perfectamente la ley de Dios. Y por eso es que heredamos entonces la vida eterna. El pacto de gracia es anunciado por primera vez en Génesis 3:15. Vamos a ir a Génesis 3:15. Y leámoslo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto está en el contexto de la caída, donde la serpiente engaña a Eva, Eva da de comer a Adán, Adán come del fruto que había sido prohibido para ellos, y entonces acarrean para ellos condenación. El Señor los confronta, el Señor confronta a Adán y a Eva con respecto a su pecado, ¿verdad? Y lo que encuentra son excusas, no un arrepentimiento. Entonces Dios condena a la serpiente, condena a la mujer y condena a Adán. Pero ahí mismo, en medio de esa condenación, el Señor anuncia salvación. El Señor anuncia que vendrá a través de la simiente de la mujer un Salvador, alguien que herirá a la serpiente en la cabeza. Y este que hiere a la serpiente en la cabeza no es otro, sino el Señor Jesucristo. Dios en este caso promete aplastar a la serpiente que introdujo el pecado en el mundo. La obra específica de Cristo Jesús en el cumplimiento de las exigencias de Dios mediante su obediencia se revela en muchos textos. Algunos de estos son Mateo 3:15. Vamos a ver. Y este pasaje es clave. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús estaba anunciando su justicia.
Era necesario que Jesús cumpliera toda la ley. Para que ese cumplimiento de toda la ley pudiera ser cargado a la cuenta de todos los que confían en Él. Esta imputación o este cargar a la cuenta de la justicia de Cristo a nosotros es revelado también en otros pasajes. Vamos a 2 Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí claramente está el hecho de la sustitución, ¿verdad? Donde Jesucristo toma el lugar de todos los que creen en Él, de todos los que confían en su nombre, y son quitados sus pecados, los pecados de cada uno de nosotros que confiamos en Él, son puestos sobre Cristo, ¿verdad? Y la justicia de Cristo, perfecta, ¿verdad? Esa que le dijo a Juan el Bautista que era necesario cumplir toda justicia, es puesta a sus hijos, es puesta a aquellos que confían en Él. Entonces vemos cómo este pacto de gracia habla, ¿verdad? De esa transacción donde es dada vida eterna a aquellos que confían en el Señor Jesús. De manera única, el pacto de gracia se despliega en la historia de la salvación a través de una serie de pactos que aclaran las promesas de Dios a su pueblo y señalan la venida de un Salvador. Solo hay un pacto de gracia, no hay varios pactos de gracia. Este desenlace bibliohistórico nos deja ver que los pactos que fueron dados en la revelación de Dios a su pueblo, y estos pactos no son particularmente el pacto de gracia, pero apuntan a él. ¿Cuáles son estos pactos? Bueno, vamos a ir a través de estos pactos en la medida que nos alcance el tiempo. Tenemos, después de Adán, después del quebrantamiento del pacto de obras y de la promesa de un mejor pacto, tenemos lo que se llama el pacto de Noé, o el pacto noaico, me llaman algunos. Este pacto también es conocido como el pacto de continuación. En el pacto de Noé es el pacto que Dios hizo, que se hace entre Dios y Noé, en el que el Señor promete preservar la tierra y no volver a enviar un diluvio que destruya toda la vida. Esto lo encontramos en Génesis del capítulo 8, versículo 20 al 9:17. No vamos a leer porque es un pasaje bastante grande, pero este revela el pacto de Noé, el pacto hecho con Noé. Noé, ¿verdad? Quien, a pesar de merecer la muerte por ser pecador, Dios le extiende su gracia al no condenarlo al destino de la humanidad en el diluvio. Y por la fe de Noé, Dios condenó al mundo entero. Eso lo vemos en Hebreos 11:7. El dilema que vemos en Noé es que justamente apenas pasa el diluvio, Noé falla gravemente al embriagarse y traer condenación y maldición para su hijo. Entonces Noé Dios hizo un pacto con Noé en el cual prometió salvación. Dios le salva, no le deja sucumbir ante el diluvio. Salva a sus hijos, salva a su familia. Pero Noé claramente falla gravemente. Entonces, Noé no es nuestro representante en su totalidad. Después de Noé viene el pacto hecho con Abraham. Este pacto con Abraham, también conocido como el pacto de la promesa, revela la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de una familia,
y de un hijo de esa familia particular, ¿verdad? Dios hizo un pacto con el patriarca Abraham para darle muchos descendientes, para darle una buena tierra, para darle un gran nombre. Y los detalles de ese pacto los encontramos a través de varios capítulos en Génesis. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Aún hasta el capítulo 22 hay una recapitulación de ese pacto hecho con Abraham. Lo encontramos también mencionado en el Nuevo Testamento, donde en Romanos 4 se nos habla acerca de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Gálatas 3 nos recuerda ese pacto hecho con Abraham. Claramente en este hombre serían benditas todas las familias de la tierra. Es lo que se anuncia, ¿verdad? Así es como este pacto muestra que aquellos que son de la familia, aquellos que son de la misma fe de Abraham, son parte de la familia de Dios. Entonces, este pacto hecho con Abraham es un pacto que señala a la familia de Dios, aquellos que son de la fe, aquellos que creen en él. Abraham también falló gravemente. Abraham, que debía guardar su familia, puesto que le había sido le había sido dado un pacto particular donde apuntaba a la familia de Dios. Abraham falla gravemente al exponer a su esposa no una, sino dos veces y negarla. También al aceptar a unirse a una mujer ajena a su matrimonio y concebir un hijo que no era el de la promesa. Pero aún así Dios extiende su gracia y mantuvo sus promesas con Abraham. Abraham anunciaba el pacto de Moisés y a Abraham le fue anunciado el pacto de Moisés y el pacto de David. ¿Dónde? Bueno, en Génesis 17. Vamos a leerlos. A Abraham le fueron anunciados los pactos siguientes o consecutivos. Génesis 17, versículos 5 y 6. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estoy adelantándome un poco, pero el pacto de Abraham, el pacto de familia, Abraham es el padre, ¿verdad? De esta familia de la fe. El pacto mosaico Dios hace un pacto con un pueblo al cual rescata, ¿verdad? Este es un pacto de un pueblo, de una nación. Y el pacto con David, que es el siguiente, es un pacto de un reino. Un pacto de un reino que reinará para siempre. Entonces, a Abraham le son anunciados estos pactos. Pero vamos a continuar. El pacto abrahámico no es en sí el pacto de gracia. Este pacto contiene advertencias por incumplimiento de obras. Ahí mismo, en ese capítulo donde estamos, Génesis 17, leámoslo, el versículo 14. Versículo 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Claramente hay una advertencia para el que incumple el pacto, de ser sacado del pacto, de ser rechazado por Dios al no cumplir el pacto. ¿Verdad? Claramente no es el pacto de gracia, pero apunta al pacto de gracia. En tercer lugar tenemos el pacto mosaico, el pacto hecho con Moisés. Este también es conocido como el antiguo pacto, el pacto de la ley, y se destaca por la cantidad de regulaciones legales y el sistema sacrificial que fue dado a este pueblo. La teología del pacto reconoce
que los hombres y las mujeres fueron redimidos bajo el pacto mosaico a través de la fe en las promesas de Dios solamente. Las personas que vivieron en este pacto no fueron salvos por las obras, fueron salvos por la fe. No somos dispensacionalistas. Al igual que son salvados bajo cualquier otra era durante el pacto de gracia. No obstante, la ley y el pacto mosaicos, como nos dice Pablo en Gálatas 3:10, contienen la promesa de vida eterna para todos aquellos que la guarden perfectamente, lo cual es imposible, ¿verdad? No es posible guardar toda la ley perfectamente, no es posible y no ha sido posible para nadie, para ningún hombre. Sin embargo, Dios nunca pretendió que la ley mosaica fuera un medio de salvación para los pecadores. Por el contrario, la ley de Moisés nos muestra, al no poder cumplirla, que necesitamos un Salvador. Uno que cumplió el pacto mosaico en nuestro favor. Lo que estamos hablando anteriormente, Jesucristo. Jesucristo cumplió toda la ley, cumpliendo así todo el pacto de obras. En resumen, el pacto mosaico nos recuerda el pacto de obras, pero no es en sí el pacto de obras. Nos recuerda al pacto de obras que Dios hizo con Adán, pero también nos señala al pacto de gracia, el cual tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. No es un pacto de obras para que los hombres lo cumplan. Está arraigado en la gracia y en la libre elección de Dios de salvar a su pueblo, a Israel en este caso, y de guiarlo luego en lo que le agrada. Moisés, a quien fue dado este pacto, falló también. Moisés falló gravemente al no poder entrar en la tierra prometida por su enojo y por no glorificar a Dios en medio del pueblo de Dios. Entonces vemos las faltas de cada uno de estos representantes de pactos. No cumplieron, no llegaron a cabalidad, no fueron perfectos delante de Dios. Este es conocido como el pacto del pueblo de Dios. En cuarto lugar, también está el pacto davídico. El pacto que Dios hizo con David, también conocido como el pacto de realeza o el pacto real. Este identifica a la única familia descendiente de Abraham en la que Dios cumpliría todas las promesas a su pueblo. Dios eligió a David de entre todo el pueblo de Israel para que ejerciera la realeza sobre Israel de forma permanente. En el pacto davídico, Dios prometió a David, de la tribu de Judá, un trono eterno y un hijo que le construiría un templo. El pacto davídico aparece en varios pasajes, en 2 Samuel capítulo 7, en primer libro de Crónicas 17, está también en el Salmo 89, en Génesis 49, en Salmo 89. En Génesis 49:10 e Isaías 11 predicen la exaltación del trono de David sobre las naciones. Y textos como Isaías 53 describen cómo el hijo de David paga por el pecado de David y el pecado de todo ese pueblo. Claramente es el anuncio de un rey, el que Dios hizo con David. David era un rey, pero Dios le dice y pacta con David de que va a traer otro rey, un descendiente suyo, un descendiente de David, quien reinará para siempre. David, a quien le fue dado el reino de su pueblo, falló también al no sostener su reino de manera firme, permitiendo que sus hijos se sublevaran, como el caso de Absalón. Entramos en 2 Samuel capítulo 15, y Adonías, 1 Reyes 1. Los hijos de David se sublevaron en contra de él. Incluso
la rebelión de Seba en segunda de Samuel capítulo 20. Incluso David falló al censar al pueblo y traer muerte a miles de israelitas. Claramente, este no es el pacto de gracia y no es el pacto de obras, pero es un pacto hecho con David que recuerda el pacto de obras y apunta al pacto de gracia. Quinto lugar y último en esta mañana, el nuevo pacto. ¿Cuál es entonces el nuevo pacto? Todos los demás pactos, bajo el pacto de gracia, y de hecho el propio pacto de gracia, encuentran su cumplimiento en el nuevo pacto hecho por Dios en Cristo con su pueblo. El nuevo pacto es anunciado claramente en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vamos a leerlos. Jeremías capítulo 31 al 34. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta es la gracia maravillosa que encontramos en el nuevo pacto. Este pacto fue inaugurado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, continuando en el ministerio de la iglesia hasta nuestros días, y será consumado en el regreso de Jesús al final de la historia. El nuevo pacto comenzó en la obra de Cristo, pero la plenitud de sus bendiciones no será completa hasta el regreso de Jesús. Todos los pactos anteriores apuntan hacia el nuevo pacto. La fraseología que encontramos en nuestra confesión hace una equivalencia entre el nuevo pacto y el pacto de gracia. Todos los pactos anteriores apuntan hacia el nuevo pacto. El pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, todos apuntan al nuevo pacto. Y Jesús cumple de manera plena las promesas y objetivos de esos pactos entre Dios y su pueblo. En resumen, vemos cómo la jefatura federal de Adán y Cristo en el pacto de obras y en el pacto de gracia se excluyen mutuamente. El pacto de obras tiene un representante, Adán. El pacto de gracia tiene un representante, Jesucristo. Y toda la humanidad se encuentra o en uno o en otro. Todos desde el nacimiento nos encontramos en el pacto de obras en Adán. Pero a través de la fe, la salvación en Jesucristo, Jesucristo se vuelve nuestro representante, representando a cada uno de nosotros delante de Dios. A todos los que son salvos, a todos los que han creído en su nombre, todos los que confían en Él, son salvos por la gracia de Dios. El nuevo pacto es el pacto de gracia, al cual todos los pactos anteriores apuntaban.
Y su membresía, la membresía del pacto de gracia, la membresía del nuevo pacto, la membresía del pacto de redención son la misma. El mundo entero, todo el mundo es parte del pacto de Noé, viviendo en un mundo de gracia y de preservación común. Aún quienes vivieron antes del diluvio murieron en el mismo. Aún quienes vivieron antes del diluvio y murieron en el mismo diluvio, vivieron por gracia, porque lo que merecían era la muerte mucho antes que el diluvio viniera. La membresía del pacto abrahámico es coextensiva con el pacto mosaico, pero dividida simultáneamente entre el pacto de obras y el pacto de gracia. No necesariamente por igual. El pacto davídico representa un subconjunto del pueblo abrahámico bajo la ley mosaica, perteneciendo igualmente al pacto de obras o al pacto de la gracia. Aunque somos ciudadanos de una sola de estas dos ciudades, según Agustín, hablando de la ciudad de Dios o la ciudad del mal o la ciudad de la tierra, la ciudad terrenal. De esta manera se nos señala el modo en que la alianza, el modo en que el pacto de obras o el pacto de gracia se excluyen mutuamente. Somos ciudadanos de dos reinos. El reino común a través del pacto con Noé y el reino de Cristo a través del nuevo pacto. Es importante ver cómo la teología del pacto, y esta es una introducción, si el Señor lo permite en la próxima iremos a través de ya lo que nuestros antepasados bautistas particulares dijeron y expresaron en la confesión. Es importante ver cómo muchos creyentes nuevos llegan a la Biblia con el deseo de leerla y de conocer más acerca de este Dios que les ha salvado. Muchos empiezan en Mateo, o a veces en Juan, o en Génesis, y en Génesis no avanzan mucho porque pronto llegan a Éxodo, y después a Levítico, y aún más complicado en Números. Y falta muchísimo por recorrer cuando se encuentra uno ahí. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, cuanto más conocemos la Biblia, más necesitamos no solo responder que qué me enseña Juan o qué me enseña Pablo, o qué me enseña Daniel, sino que también ocupamos responder a la pregunta que dice, ¿cómo puedo entonces unir toda la Biblia como una sola narrativa, una sola historia de redención, un solo evangelio? Los teólogos han respondido a esta pregunta desde la comprensión de que Dios actúa a través de pactos y su revelación de pactos va siendo sucesiva y progresiva. Estos pactos van desplegando y amplían el entendimiento, la revelación que Dios da a través de la historia de la humanidad. Y hoy para nosotros, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, al fin y al cabo, solo hay dos pactos en el tiempo y espacio. Uno es el pacto de obras con Adán, en el cual Adán claramente fracasó. El resto de la historia redentora, desde el jardín del Edén en adelante, hay un anuncio del pacto de gracia, un anuncio de un mejor pacto. Y este viene en una trayectoria creciente a través de la historia de los patriarcas, de Israel, el cautiverio de Babilonia, la venida de Juan el Bautista, Jesús, Pentecostés y el crecimiento hoy en día de la iglesia del Señor. A través de cada etapa sucesiva hay una ampliación del entendimiento y un alcance de este único y perfecto pacto de gracia, sellado con sangre por el testador del nuevo pacto, Cristo Jesús. Es importante que tengamos un entendimiento de pacto a la hora de que leemos las Escrituras. Dios ha hecho pactos con su pueblo y ha revelado su voluntad a su pueblo a través de estos pactos. Estos pactos ciertamente son revelación especial y no están afianzados en el orden natural, son revelación particular de Dios. Pero todos estos pactos hablan de una sola narrativa que Dios se ha dispuesto en cumplir a través de la historia de la humanidad,
en sus hijos, en su pueblo, en su reino. Entendiendo esto, quedamos así en esta mañana. Damos gracias al Señor por eso. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación perfecta, clara y confiable que tú has dejado en medio de ella. Gracias por haber hecho pactos con la humanidad a pesar de que no los merecemos. Gracias por el pacto de gracia, el cual encuentra su cumplimiento en el nuevo pacto. El pacto cumplido y sellado con sangre del testador, tu Hijo Jesucristo. Permítenos tener un entendimiento de pacto con respecto a lo que tú has revelado, sabiendo que tú no fallarás a tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu gracia. En esta mañana, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Quedamos en receso, hermanos. Volvemos a las 10:30.